Pasamos ahora al último eje temático que está, estamos a hablar de trabajo, de mercado laboral y de seguridad social. Bueno, cada candidato tendrá ahora 3 minutos para la primera exposición sobre el tema y arranca el candidato Yamandu Orsi. Sin duda la política social más importante, y eso lo aprendí mucho en Canelones, es el trabajo, la generación de empleos. Para eso hay que salir del estancamiento en el que estamos, porque tenemos necesidad de crecer. Crecer para que los que recién empiezan encuentren una oportunidad laboral. Crecer para que quienes trabajan tengan salarios más dignos. Y crecer para el bienestar de aquellos que trabajaron toda una vida y hoy cobran una jubilación o una pensión. El crecimiento es fundamental. En estos días fue noticia, hace pocas horas, noticia de un muchacho del interior, Axel, que caminó 40 kilómetros para poder apuntarse en un llamado laboral. La desocupación a nivel de los jóvenes en nuestro país es la más alta de la región, anda por el 26%. Por eso proponemos la creación de 12.000 empleos por año para jóvenes de 18 a 24 años y que puedan ahí, a partir de esa educación dual, formarse, prepararse para que después puedan trabajar en algunas empresas. Las 500.000 personas, medio millón de personas, más de medio millón de personas, que ganan 25.000 pesos o menos, serán una prioridad para nosotros. También serán prioridad las madres jefas de hogar que tienen la disyuntiva de cuidar a sus hijos, criar a sus hijos o ir a trabajar. Hay que garantizar que puedan ir a trabajar. Tabaré Vázquez, en el año 2015, creó el Sistema Nacional de Cuidados. Ese sistema permite lograr que esto sea posible. Es una herramienta y hay que consolidarla. Para eso hay que fortalecer el plan CAIF, pero no solo eso, sino también los clubes de niños y los centros juveniles. Para quienes reciben jubilaciones mínimas, proponemos 2 cosas. La primera, 2 aumentos al año para que puedan crecer por encima del resto. Y me comprometo a devolver el 3% que le quitaron todos los años, cuando a mitad de año se le daba el aumento y se le retenía a finalizar el año. Voy a permitir que quienes puedan jubilarse a los 60 años puedan hacerlo. Y que quede claro, no vamos a derogar la SAFAP. La ciudadanía laudó. Lo que la ciudadanía lauda hay que cumplirlo. Pero eso no implica que no tengamos que revisar cómo está marchando nuestros sistemas de previsiones. Eso no quiere decir que no resolvamos bien la caja profesional. Eso significa que no tengamos que prestarle atención a que aquellos que llegan a los 60 años y no puedan seguir, no puedan tener la oportunidad de jubilarse. Eso hay que mejorarlo y eso es lo que proponemos. Jubilación a los 60 y el que quiera seguir trabajando, que tenga los estímulos para que así pueda hacerlo. Ahora es el turno de Álvaro Delgado con sus 3 primeros minutos de exposición en este eje temático de trabajo, mercado laboral y seguridad social. Acá se mezclan 3 temas, uno que tiene que ver con lo económico, otro que tiene que ver con lo social y otro que tiene que ver con la libertad y los derechos. Lo económico, este gobierno logró algo que el Frente Amplio venía destruyendo. El Frente Amplio destruyó en los últimos 5 años de su gobierno 50.000 puestos de trabajo. Este gobierno, a pesar de la pandemia, de las crisis, que nunca la usó como excusa para no hacer lo que había que hacer o para subir los impuestos, hizo lo que había que hacer y bajó los impuestos, el IAS, el IRPF, el impuestos a las pymes. Bueno, lo que hizo fue generar empleo, política de generación de empleo. Hoy tenemos casi 100.000 cotizantes más al Banco de Previsión Social. Tenemos 4 puntos menos de informalismo que en el 2019. Tenemos el salario real, o sea, salario con recuperación. Y por encima del 2019, casi 3%, el salario real más alto en 49 años. Como le dije, tenemos récord de personas trabajando, 1.720.000. Son datos del mercado de trabajo que son importantes, pero además en lo que tiene que ver con las relaciones laborales, la LUC permitió oportunidades, libertades y derechos. La LUC, por ejemplo, permitió al no huelguista, al que no quiere hacer huelga, poder trabajar cuando hay una huelga.
La LUC prohibió las ocupaciones de lugares de trabajo. La LUC impidió los piquetes que condicionan la libre circulación de los ciudadanos. No pasó más. A mí me gustaría saber si Yamandú-Orsi va a derogar estas cosas o quiere derogar estas cosas. Él habló de la caja profesional. Yo en la transición lo voy a convocar porque la caja profesional hay que resolverlo antes de mayo o de junio del año que viene, una solución realmente importante. Ya solucionamos otras cajas, queda la caja profesional. El desempleo juvenil. Es verdad que el desempleo juvenil hoy es casi 2,5 puntos mayor que el desempleo. Tenemos la tasa de desempleo más baja de los últimos años, 8,1. Agarramos el Uruguay con 10,5, 194.000 uruguayos sin trabajo. Hoy bajamos bastante. Hay más laburo, hay más laburo. Muchos que quizás no ganan todo lo que pudieran ganar, como hacía referencia a Mandú, pero tienen laburo. Y por eso hablamos de un Uruguay más barato para vivir. Por eso hablamos de exoneraciones, hablamos de estímulos, y particularmente a los jóvenes. Tenemos una política de incentivo a la contratación, de entre ellos con incentivos fiscales a la contratación, con exoneraciones de aportes patronales y personales, que va a dar trabajo a 30.000 jóvenes que hoy están buscando la primera experiencia laboral y no la consiguen. Igual el desempleo juvenil bajó con respecto al gobierno del Frente Amplio. Este es el camino, tenemos que profundizarlo. Ahora Yamandú-Orsi cuenta con 2 minutos para continuar este tema. Hay que decir toda la verdad. Y durante los gobiernos del Frente Amplio, si bien es cierto que en el último periodo se perdieron algunos puestos de trabajo, por supuesto, fueron 300.000 los puestos de trabajo que se generaron durante nuestro periodo de gobierno. Es cierto también que se aumentó 2% del IVA. Y es cierto, y es fundamental, que el empleo no es solo el empleo, sino que el empleo tiene que ser de calidad. Acompañamos propuestas, por ejemplo, como los jornales solidarios, pero hay que apuntar a otra cosa, a generar empleo de calidad mientras mantenemos esas herramientas que nos permiten transitar por un futuro venturoso. Cuando hablamos de trabajo no hablamos solo de salarios, hablamos de ingresos en general. Y por eso tenemos que en nuestra política contemplar a los cuentapropistas, a los pequeños comerciantes, a los que pusieron un kiosco, que pusieron una peluquería, y a los profesionales de nuestro país, porque en realidad no reciben un salario, sino que son sus ingresos los que se han visto resentidos cuando la economía no avanza. Por eso es que propongo extender el subsidio por maternidad a las mujeres que están al frente de las pequeñas y medianas empresas. Es por eso que planteamos un diálogo social donde podamos articular con todos los actores, los jubilados, los trabajadores y los empresarios, para que podamos resolver bastante mejor los problemas que tenemos y que tenemos tiempo de hacerlo si lo hacemos con detenimiento. No nos neguemos nunca a hablar con ninguno de los actores. Por supuesto, con los sindicatos no, tampoco con los empresarios y tampoco con los jubilados, que me llama la atención cómo por primera vez desde la creación de la ONASPU, este gobierno fue el primero que no lo recibió en torre ejecutiva. Álvaro Delgado, quien cuenta ahora con los 2 minutos para continuar con este tema. A ver, la referencia más frecuente son generar asambleas de diálogo. Y el Poder Ejecutivo está para tomar decisiones. Hablar con todos, escuchar, pero llega un momento que hay que decidir. Porque la gente espera soluciones, no asambleas permanentes. No es el más o menos, el vamos viendo, el escuchemos a todos, sí, claro, pero después decidir. Y eso es lo que vamos a hacer. La baja de la inflación a menos de la mitad tiene que ver también con la recuperación salarial. No solo bajamos los impuestos, sino bajamos la inflación a la mitad. Estamos proponiendo para las jubilaciones mínimas, a aquellos que no llegan a las jubilaciones mínimas, estamos hablando de 140.000 jubilados. Estamos proponiendo un suplemento solidario, que lo podemos hacer ahora porque no salió el plebiscito que gran parte del Frente Amplio está impulsando de derogar las AFAPs y confiscar el ahorro de los uruguayos. Estamos hablando de entre 4.000 y 8.000 pesos para 140.000 jubilados y ahí sí darle un complemento solidario para los jubilados actuales. La reforma que está vigente lo prevé para los jubilados futuros. Yo en esto coincido mucho con Odone. Como dijo, la reforma que hizo este gobierno es la que hubiera apoyado a Astori. Es una reforma necesaria que todo el mundo reclamaba,
equilibrada, a la uruguaya, con diálogo social, que hasta la propia OIT lo reconoció, pero además muy gradual. Y acá hay que tener honestidad intelectual, porque el candidato Orsi dice por ahí que en realidad la reforma a la seguridad social mandó a todo el mundo a jubilarse a los 65 años. Eso es mentira. Y en esto hay que ser muy honesto intelectualmente. No podemos asustar a la gente. Esto es un proceso gradual que demora muchos años, 20 y pico de años, que además los propios economistas más renombrados del Frente Amplio la comparten. Astori la compartiría. Es una reforma que le da sustentabilidad al sistema. Ahora Yamandu Orsi tiene su minuto final sobre este tema. Repito, reitero, que nosotros pretendemos en las jubilaciones mínimas devolver ese 3% que este gobierno le quitó. De no haber subido las jubilaciones mínimas durante el gobierno del Frente Amplio por encima del índice medio de salario, como ocurrió, hoy esas estarían menos de los 10.000 pesos. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con solo dar una partida única, sino que estoy de acuerdo con generar que las jubilaciones de este país, al final de este periodo, logren equiparar a los salarios mínimos. El diálogo no es solo ir con mi posición y quedarme con ella, sino implica cada uno dejar algo en la puerta, porque del diálogo surgen los consensos. El consenso y el acuerdo ha sido lo que ha permitido en este país generar esa acumulación positiva, donde yo no voy con el 100% y me llevo al 100%, sino que entender que el otro quizá tenga parte de la verdad en sus manos. Álvaro Delgado tiene el minuto final para dar por finalizado este último eje temático. En los 15 años de gobierno del Frente Amplio, el Frente Amplio tuvo una actitud que es la mano de yeso. No importaba lo que opinaba la oposición, yo fui legislador de la oposición. Nos llegaron a votar el ingreso a Venezuela a las 2 de la mañana al Mercosur porque venía Chávez, que al final no vino. Esa era la lógica. Lo definían en la mesa política y lo votaban en el Parlamento y no se podía incidir en nada. Después cambió esa lógica. Ahora cuando fue oposición, cuando es oposición, cambió la lógica de la mano de yeso por el enfrentamiento. Decir a todo que no. El frente dejó de ser amplio. Y la verdad que todo era no. Y de la manija, de la cuarentena, del gatillo fácil, del desalojo exprés, del tráfico de niños, de los niños mal formados y se bañaban con agua que salían de las canillas aptas para el consumo humano, era todo que no. Ojalá el Frente Amplio que salió de las elecciones pasadas cambie el chip de la confrontación a la cooperación. Ahí nos vamos a poner de acuerdo. El mensaje de la gente es pónganse de acuerdo. Yo estoy dispuesto. Ojalá ellos cambien el chip para hacer eso. Así culmina este segundo bloque del debate presidencial 2024 de cara a la segunda vuelta electoral. Y tras la pausa tendremos el cierre de cada uno de los candidatos.